Y en las últimas horas, las autoridades de Los Ángeles han brindado más detalles sobre la investigación de la muerte del actor Gene Hackman y su esposa Betsy. Gene Hackman no era solo un ícono de Hollywood, era un enigma. Un hombre que construyó su carrera interpretando personajes de determinación inquebrantable, solo para pasar sus últimas décadas desapareciendo en las sombras. Su muerte no fue simplemente el final de una carrera legendaria, fue el comienzo de un misterio que dejó atónito a Hollywood. La asombrosa cantidad de $80 millones escondidos en lugares que nadie esperaba. Notas crípticas escritas a mano que insinuaban secretos enterrados hace mucho tiempo. Una vida cuidadosamente diseñada para no dejar rastro. El acto final de Gene Hackman no fue una despedida, fue un enigma que nadie pudo resolver. Durante décadas, fue una de las figuras más respetadas de la industria. Ganador de 2 premios de la Academia, un protagonista cuyas actuaciones dominaban la pantalla con una intensidad natural, y, sin embargo, nunca jugó el juego de Hollywood. Evitó a la prensa, rechazó entrevistas y se negó a disfrutar del protagonismo que otros anhelaban. Luego, en 2004, tomó una decisión que conmocionó al mundo. Se alejó. Sin gira de jubilación, ninguna despedida dramática, ningún gran discurso para celebrar sus logros, simplemente desapareció. Nuevo México se convirtió en su santuario. Lejos de los flashes de las cámaras y de las expectativas implacables, construyó una vida de tranquila soledad en los paisajes escarpados de Santa Fe. Pasaba los días pintando, pedaleando por caminos polvorientos y contemplando la puesta de sol bañando las montañas de oro. Los lugareños ocasionalmente lo veían, un anciano nervudo en bicicleta, su rostro inquietantemente familiar. Algunos lo reconocieron. La mayoría no se atrevía a preguntar. Hollywood, sin embargo, se negó a dejarlo ir. Los estudios continuaron enviándole guiones, suplicándole una última actuación. Los directores soñaban con su regreso, pero Hackman ya había tomado una decisión. En una rara entrevista, pronunció las palabras que sellaron su partida: «He dicho todo lo que tenía que decir». A los 90 años, no le interesaba la fama, ningún deseo de reclamar su trono. Todo lo que quería era silencio. Pero el silencio no siempre es una elección, a menudo es una consecuencia. A medida que se alejaba más de la vida pública, comenzaron a circular rumores sobre el deterioro de su salud. Los amigos hablaron de problemas del corazón, de momentos en los que su cuerpo lo traicionó. El hombre que alguna vez pareció indestructible se estaba desvaneciendo. Su familia ya llevaba años lidiando con su ausencia. El primer matrimonio de Hackman con Faye Maltz duró 3 décadas, pero a pesar del tiempo que pasaron juntos, sus hijos apenas lo conocían. Su hija, Elizabeth, dijo una vez: «Él siempre estaba trabajando, siempre en otro lugar. Teníamos un padre solo de nombre». La distancia emocional entre ellos era inmensurable. Él había estado presente en sus vidas solo de una manera, financieramente. Después de divorciarse de Maltz, se casó con Betsy Arakawa, una pianista 30 años menor que él. Pero incluso con una nueva esposa, las relaciones con sus hijos nunca mejoraron. Las llamadas se volvieron poco frecuentes, las visitas se volvieron escasas y las vacaciones transcurrieron sin siquiera una palabra. Sus amigos sospechaban que el exilio autoimpuesto de Hackman no se trataba solo de escapar de Hollywood, sino de escapar de la vida que había dejado atrás. Nunca habló de arrepentimiento, pero quienes mejor lo conocían lo vieron en sus ojos. Cuando llegaron sus últimos días, no hubo grandes gestos ni confesiones dramáticas. Se fue silenciosamente, tal como había vivido durante las últimas 2 décadas. Su muerte fue anunciada en un breve obituario, escondido en un pequeño periódico de Santa Fe antes de que el mundo tuviera tiempo de reaccionar. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera historia. Durante años,
nadie supo la verdadera magnitud de su riqueza. Su familia creía que su patrimonio era modesto: una casa en Santa Fe, una pequeña cuenta bancaria y un Hudson Hornet antiguo de su juventud. Una cómoda fortuna, nada más. Pero cuando empezaron a cavar, descubrieron algo sorprendente. Jan Hackman había pasado décadas construyendo meticulosamente un imperio financiero oculto, propiedades con nombres falsos, inversiones en las primeras empresas de Internet, cuentas offshore en las Islas Caimán, depósitos de los bancos suizos enterrados bajo capas de protección legal. La primera pista llegó en forma de un viejo cofre de madera descubierto en un almacén de Santa Fe. Dentro había documentos, cartas personales y registros financieros que detallaban una red de transacciones secretas. Había notas garabateadas con la letra del propio Hackman, frases enigmáticas que insinuaban un propósito más profundo. Uno simplemente lee: construí esto no para dejar atrás la riqueza, sino para dejar atrás el control. Sus hijos quedaron atónitos. ¿De quién estaba protegiendo su fortuna? ¿Y por qué había llegado a tales extremos para ocultarlo? Los investigadores pronto descubrieron que los activos de Hackman valían mucho más de lo que nadie había imaginado. Su fortuna secreta superó los $80 millones, repartidos entre inversiones en tierras, tecnología y energía renovable. Algunos creían que había estado planeando algo más grande, algo que el mundo nunca entendería del todo. Otros especularon que había establecido un elaborado sistema para garantizar que nadie, ni siquiera su propia familia, pudiera reclamar su riqueza después de su fallecimiento. Luego vino la pregunta final: ¿ya lo había regalado? Corrían rumores de que en sus últimos años, Hackman había comenzado a donar en secreto a causas que nadie podía rastrear. Algunos decían que buscaba redención, otros creían que simplemente se estaba asegurando de que nunca se peleara por su dinero. Independientemente de la verdad, una cosa seguía clara: Gene Hackman había dominado el arte del secreto. La riqueza de Gene Hackman fue un enigma que su familia nunca pudo resolver. El gran misterio no era solo el dinero, era por qué se lo había ocultado. ¿Había perdido la fe en ellos o había secretos más profundos enterrados bajo la superficie? Los rumores circularon entre la familia Hackman, no provenientes de los medios de comunicación, sino de especulaciones susurradas. A pesar de haber crecido bajo la sombra de la fama de su padre, sus hijos se dieron cuenta de que nunca lo habían conocido realmente. Hackman se había mantenido distante, tanto emocional como económicamente, como si temiera que compartir incluso una parte de su fortuna condujera a batallas interminables. Construyó muros tan gruesos alrededor de sus finanzas que ni siquiera sus propios hijos pudieron atravesarlos. Cuando la curiosidad se convirtió en desesperación, se iniciaron investigaciones secretas. Abogados, expertos financieros e investigadores privados intentaron rastrear la riqueza oculta, pero todos los intentos condujeron a un callejón sin salida. Hackman había planeado este resultado con mucha antelación. Cada vez que su familia pensaba que estaban cerca de descubrir la verdad, se veían superados. Había creado un intrincado sistema de cuentas fantasmas, corporaciones fantasma y transacciones en efectivo imposibles de rastrear, manteniéndose al menos una década por delante de cualquiera que intentara seguir el dinero. A su muerte, el abogado de la familia reveló los bienes conocidos: una residencia en Santa Fe, una colección de autos antiguos y algunas modestas cuentas bancarias. El resto, la verdadera fortuna, siguió siendo un fantasma, conocido solo por el propio Hackman. Con su fallecimiento, se perdió la clave final para desbloquear el misterio. En su lucha por comprenderlo, la familia Hackman llegó a una conclusión inquietante: nunca habían sido realmente parte de la vida de Gene Hackman.
Había vivido como una leyenda, enamorado de la riqueza, protegiéndola como si fuera una extensión de su alma. Al final, sus vastas riquezas se convirtieron en las ruinas de un hombre que lo había sacrificado todo, incluida su familia, para mantener el control absoluto. El crujido de una vieja puerta de madera resonó en la casa vacía de Santa Fe cuando entraron. Una tenue luz amarilla parpadeaba en el aire polvoriento, iluminando los deteriorados suelos de madera y las pilas de papel viejo y quebradizo. La casa se había detenido en el tiempo, un mundo helado lleno de restos de un hombre que nunca había dejado entrar a nadie. Mientras inspeccionaban el espacio, persistía un silencio inquietante, cargado con el peso de las preguntas sin respuesta. Su reacción ante la muerte de Hackman fue silenciosa. No fue solo la pérdida de un padre, un esposo o un abuelo. Fue el colapso de una estructura que había estado resquebrajándose durante años. La ruptura de emociones reprimidas durante mucho tiempo envió ondas de choque a través de la familia, destrozando cualquier ilusión de cercanía que alguna vez tuvieron. Esa noche, alrededor de una vieja mesa de madera, Christopher y Elizabeth Hackman revisaron sobres polvorientos y cajas olvidadas. Lo que encontraron no fueron registros financieros ni instrucciones sobre distribución de la riqueza, sino algo mucho más inquietante. Dentro de los sobres amarillentos había cartas, escritas a mano, nunca enviadas, escritas con la letra inconfundible e inestable de su padre. La primera carta, escrita en el invierno de 1995, tras el rodaje de Crimson Tide, estaba dirigida a Christopher, su hijo mayor. Fue su primera comunicación directa en 15 años. La carta decía: «Sé que nunca he sido el padre que querías, pero debes entender que nunca debí pertenecer a nadie, ni siquiera a mi propia familia». Las palabras cortaron profundamente. Christopher lo había sospechado durante mucho tiempo, pero verlo escrito de puño y letra de su padre lo dejó sin aliento. Siguieron otras cartas, llenas de nostalgia y arrepentimiento. En uno para su hija menor, Elizabeth, Hackman escribió sobre mirar viejos videos familiares solo en la sala de estar. En su cumpleaños número 30, confesó: «Siempre pensé que mantener la distancia te protegería de mi fama. Pero ahora me pregunto si solo me estaba protegiendo a mí mismo». La carta nunca fue enviada, dejada marchitarse en un cajón junto a los recuerdos que había decidido enterrar. Las cartas pintaban el retrato de un hombre dividido entre la necesidad de proteger a su familia y su propia incapacidad para conectarse. Gene Hackman había sido más que un ícono de Hollywood. Había sido un alma solitaria, incapaz de escapar del papel que había desempeñado incluso en su vida personal. Pero las cartas fueron solo el comienzo. Mientras continuaban su búsqueda, la familia Hackman descubrió una serie de documentos financieros crípticos, transferencias de dinero misteriosas, cuentas no reveladas y, lo más inquietante de todo, una lista de beneficiarios secretos. La revelación fue impactante. Hackman había distribuido discretamente su fortuna, pero nada de ella había ido a parar a su familia. En cambio, millones quedaron en manos de extraños. Un amigo de la infancia de California, un ex asistente de la década de 1980 e incluso un camarero de su restaurante favorito de Santa Fe. ¿Por qué los había elegido Hackman? ¿Por qué había excluido su propia sangre? El silencio llenó la habitación mientras una mezcla de confusión, ira y traición se apoderaba de ellos. La primera discusión estalló esa noche. Christopher golpeó la mesa con el puño con frustración. Isabel, abrumada, lloró, no de ira sino de pena. Él nunca confió en nosotros. Pasó toda su vida actuando, e incluso muerto, sigue actuando, esta vez con su propia familia. Agarró las cartas como si fueran los únicos pedazos de su padre que le quedaban. Los cálidos recuerdos de la infancia,
Las mañanas que pasaba leyendo el periódico junto a la ventana se desvanecieron en una cruel realidad. Betsy Arakawa, la segunda esposa de Hackman, estaba sentada en silencio en un rincón. Incluso después de años de matrimonio, nunca había entendido realmente a su marido. Solo ahora, después de todo, se unieron las piezas del rompecabezas, sus desapariciones repentinas, llamadas telefónicas apresuradas y viajes secretos. Hackman había pasado toda su vida manteniendo a todos a distancia. Los sobresaltos siguieron llegando. El abogado de la familia reveló que apenas unos meses antes de su muerte, Hackman había donado en secreto más de $20 millones a una organización desconocida llamada GH Legacy Fund. Nadie sabía qué significaba, a dónde había ido a parar el dinero ni cuál había sido la intención final de Hackman. Pero una cosa estaba clara. Gene Hackman había puesto su confianza en extraños antes que en su propia sangre. Las lágrimas mancharon las páginas de cartas antiguas. La familia no solo había perdido a un padre, habían perdido su última oportunidad de cerrar la situación, de comprender al hombre detrás de la leyenda. Lo único que quedaba eran preguntas sin respuesta y un vacío persistente. ¿Quién había sido realmente Gene Hackman? ¿Un padre fracasado o simplemente un hombre que se había perdido mucho antes de que la muerte se lo llevara? Algunas familias están destinadas a brillar, mientras que otras permanecen atrapadas en las sombras de una leyenda demasiado grande para escapar. Para la familia Hackman, esa sombra era ineludible. Christopher y Elizabeth habían crecido y eran conocidos solo como hijos de Gene Hackman. No importa lo que lograron, sus logros se compararon con los de él, una carga que habían cargado durante toda su vida. Después de la muerte de Hackman y Betsy, los secretos de su fortuna comenzaron a desvelarse. Sin embargo, en lugar de libertad, la herencia se convirtió en una cadena de oro, más pesada que antes. Mientras la familia permanecía sentada en un silencio atónito, el abogado leyó el testamento. Más de $80 millones en activos, bienes raíces en California y Nuevo México, obras de arte raras, automóviles antiguos e inversiones no reveladas. Pero el control de Hackman se extendió incluso más allá de la tumba. Había dejado condiciones estrictas. Nadie en la familia podía utilizar su nombre para memorias, documentales o para vender historias personales. Impugnar el testamento en los medios conduciría al desheredamiento inmediato. Lo más escalofriante de todo fue el Untouched Fund, una misteriosa entidad financiera que Hackman había construido durante 3 décadas. Si algún miembro de la familia accedía a ella, perdía su derecho al resto de la herencia. Fue el último juego de poder de Hackman, su último acto de control. Incluso muerto, Gene Hackman siguió siendo el maestro de su historia, y su familia, atrapada para siempre en su legado, tuvo que lidiar con el peso de una fortuna que nunca podrían reclamar. Cuando Gene Hackman falleció, dejó algo más que un legado de papeles cinematográficos icónicos. Escondidos dentro de las paredes de su propiedad había manuscritos, notas personales y documentos secretos, fragmentos de una vida que nunca había revelado por completo. Durante años, el estudio en el segundo piso de la casa Hackman había permanecido cerrado y solo era accesible para su esposa, Betsy. Pero ahora, la antigua puerta de roble se abrió con un chirrido, dejando al descubierto un mundo olvidado enterrado bajo el polvo y el tiempo, montones de guiones inacabados, páginas de su diario garabateadas con letra inestable y documentos financieros crípticos que insinuaban conexiones con la parte más turbia del viejo Hollywood emergieron de las sombras. Entre estos descubrimientos se encontraban 3 guiones incompletos, uno de los cuales sorprendió a su familia. Titulado La Última Confesión, comenzaba con una sola línea inquietante.
Si hay una vida futura, quiero nacer sin que nadie sepa quién soy. Las notas de Hackman describían el proyecto como una autobiografía velada, su propio viaje desde un marín en apuros hasta un actor ganador del Oscar. No dejó nada fuera. Las fisuras de su primer matrimonio, las lágrimas de sus hijos, los acuerdos silenciosos que lo mantuvieron en la cima de la cadena alimentaria de Hollywood. Todo estaba ahí, escrito con palabras crudas y sin filtros. Garabateados en los márgenes del guión había pensamientos garabateados, ecos de sus propias dudas. ¿A cuántas personas he traicionado para mantener viva a Gene Hackman? Ese guión nunca fue enviado a un estudio, nunca se desarrolló más allá de sus reflexiones solitarias. Seguía siendo solo uno de los muchos sueños que le faltaba el valor de perseguir. Además de los guiones, la familia desenterró 4 diarios personales que abarcaban desde 1995 hasta 2022. En las primeras páginas, Hackman pintó vívidos recuerdos de viajes espontáneos con Betsy a Japón, Francia e Italia, lugares donde se sentía más él mismo, muy alejados del peso de la fama. Pero a medida que pasó el tiempo, la letra se volvió más errática y la tinta se emborronó con lo que podrían haber sido lágrimas. Sus entradas pasaron de la nostalgia al arrepentimiento. 23 de diciembre de 2005. Christopher no llamó. No puedo culparlo. Una vez le dije, nunca escaparás de mi sombra. Ahora creo que soy la sombra que ha estado siguiendo a mi hijo, sin dejarlo ir nunca. 4 de agosto de 2016. Betsy está profundamente dormida, pero yo no. Temo que cuando muera, toda esta casa se convertirá en un campo de batalla. Nadie sabe cuántos secretos he escondido. Solo espero que cuando me vaya, todos puedan perdonarme, pero no creo que eso vaya a suceder. Algunas páginas habían sido arrancadas, dejando solo bordes irregulares y trazos pesados que sugerían que había escrito algo que luego quiso borrar. Quizás el descubrimiento más desconcertante fueron sus registros financieros. A medida que la carrera de Hackman en Hollywood llegaba a su fin a finales de la década de 1990, millones de dólares se canalizaron hacia oscuros fondos de inversión y empresas fantasma. Un nombre se destacó entre las transacciones: Frankie The Fox Catalano, una figura notoria investigada por lavado de dinero y sus profundos vínculos con la financiación de películas independientes. Los rumores entre los antiguos colegas de Hackman sugerían que los dos se habían conocido en un set de filmación de Nueva York en la década de 1970. Pero ¿por qué Hackman había mantenido contacto con un hombre así durante décadas? Entre los documentos financieros, Hackman había garabateado una nota críptica: deudas antiguas pagadas de una forma u otra. ¿Pero qué deudas? ¿Fue un favor de su juventud, un acuerdo para proteger su vida privada, o se había aventurado en los oscuros pasillos de Hollywood, donde las películas eran solo una fachada para algo mucho más siniestro? Las inversiones más secretas de Hackman involucraron corporaciones fantasma, muchas de las cuales estaban vinculadas a Catalano. Incluso Betsy, su confidente de mayor confianza, no tenía idea. Cuando la verdad salió a la luz, la destrozó. Incapaz de reconciliar al hombre que había amado con los secretos que había guardado, se alejó de la casa que habían compartido, cargando con ella el peso de la traición. Gene Hackman se había ido, pero la tormenta que dejó atrás apenas comenzaba. Cada entrada del diario, cada guión inacabado, cada registro financiero pintaba la imagen de un hombre que había vivido una doble vida. En la pantalla era una leyenda. En realidad, era un hombre agobiado por secretos, mentiras y las decisiones que había tomado para preservar su lugar en Hollywood. Su funeral fue un asunto tranquilo. Cuando la última corona se marchitó sobre su tumba, lo que quedó fue algo más que su riqueza y las mudas estatuillas de los Oscar colocadas sobre un estante de cristal.
Su familia se quedó con algo mucho más pesado, preguntas sin respuesta, dolor sin resolver y la comprensión de que el hombre que habían conocido había sido un extraño desde el principio. La lectura de su testamento reveló un patrimonio valorado en más de $80 millones, que se extendía desde California hasta Nuevo México. Pero nadie en su familia se sintió victorioso. El dinero no pudo curar viejas heridas. Sus hijos encontraron más significado en las cartas no enviadas enterradas en sus diarios, cartas que comenzaban todas con las mismas palabras: lo siento. Pero las disculpas escritas con tinta no pudieron borrar años de sentir que eran meras sombras de Gene Hackman, no de sus hijos. A pesar de su fama, Hackman tuvo problemas con la paternidad. Amaba a sus hijos, pero no de la manera que ellos necesitaban. Les dejó todo, excepto la calidez, excepto el tiempo, excepto un momento en el que él era simplemente su padre, no Gene Hackman el actor. Sus hijos se habían pasado la vida observándolo desde la distancia, a través del brillo de las pantallas de televisión y las portadas de revistas. No lo recordaban por sus viajes de pesca o sus cenas dominicales, sino por sus apariciones en la alfombra roja y sus fugaces entrevistas. Christopher Hackman, su hijo mayor, pasaba noches sin dormir repitiendo las películas de su padre, buscando destellos del hombre detrás de los personajes, pero lo único que la pantalla reveló fueron las ambiciones de Hackman, no su amor, ni sus arrepentimientos, ni el padre que había anhelado. Hackman no era un hombre cruel, pero estaba atrapado entre las exigencias de su carrera y el anhelo de una vida normal que nunca tendría. Justo cuando parecía que su legado estaría definido por la riqueza y el escándalo, surgió una última revelación. Antes de su muerte, Hackman había establecido de forma anónima un fondo de $10 millones, redirigiendo todas sus ganancias cinematográficas póstumas hacia becas y escuelas para niños desfavorecidos. El fondo se llamaba El Otro Gen, un juego de palabras con su nombre y un guiño al niño que una vez fue. El niño que había sido expulsado de la escuela, que había trabajado como ayudante de camarero, que había soñado con usar zapatos sin agujeros. En una carta a su abogado, Hackman escribió: «Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría empezar en algún lugar donde nadie sepa mi nombre. Quiero ser un niño normal, con zapatos que no estén rotos, con comidas que no vengan con miedo al mañana». En este acto final, intentó hacer las paces con su pasado, dejando un mensaje silencioso para sus hijos: «Nunca olvidé quién era. Espero que os encontréis». Con el paso de los años, su familia se reunía para pasar tranquilas noches de cine, viendo películas antiguas no solo para entretenerse, sino también para escuchar su voz, para verlo una vez más. Las luces de Hollywood se habían apagado hacía tiempo y lo único que quedaba eran las cartas de un anciano, escritas con la esperanza de que sus hijos algún día pudieran entender al hombre detrás de la leyenda. Gene Hackman murió con riqueza, pero su verdadero legado fue algo que el dinero nunca podría reparar: una historia de arrepentimiento, redención y el amor tácito que había dejado atrás. Y ese es el misterio del acto final de Gene Hackman. ¿Qué piensas? ¿Estaba protegiendo su fortuna o era algo más profundo? Háganos saber en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para no perderte ningún video. Su apoyo nos ayuda a traerles más videos increíbles como este. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.